Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a continuar con nuestro estudio de Deuteronomio y hemos llegado ya al capítulo 12 y vamos a ver hoy acerca del santuario. Pero yo quiero que vaya a la escritura, Deuteronomio capítulo 12, versículo 1 al 12. Vamos a leerlo y vamos a meditar en la palabra del Señor. Y dice Deuteronomio 12:1: estos son los estatutos y decretos que cuidarás de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviréis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones, escuche, que vosotros heredaréis sirviendo a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribarás sus altares y quebrarás sus estatuas y sus imágenes de acera. Consumirás con fuego y destruirás las esculturas de sus dioses y raerás su nombre de aquel lugar. No harás así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscarás y allá irás. Y allí llevarás vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comerás allí delante de Jehová vuestro Dios, y te alegrarás, tú y tu familia, en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Escuche, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasarás el Jordán y habitarás en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él les dará reposo de todos tus enemigos alrededor, y habitarás seguro. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevarás todas las cosas que yo te he mandado: tus holocaustos, tus sacrificios, tus diezmos, las ofrendas elevadas de tus manos, y todo lo escogido de los votos que hubieras prometido a Jehová. Y te alegrarás delante de Jehová vuestro Dios, tú, tus hijos, tus hijas, tus siervos, tus siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Amén. Vea qué importante aquí Moisés está dándoles estas instrucciones al pueblo de Israel y les sigue diciendo, por favor, les dice, tengan cuidado de guardar y de poner por obra, cuando hayan entrado a la tierra prometida, los estatutos y las leyes de Dios. Y lo primero que les dice, una vez que hayan entrado a la tierra prometida, van a destruir todos los lugares altos y los collados y los árboles en donde estas naciones adoraban a sus dioses, y todas las imágenes de acera. Esa imagen de acera perdón, era una escultura de una diosa, y era una diosa pagana, y a esta diosa ofrecían sacrificios, holocaustos de niños y cosas tremendas. Entonces Dios les dice, lo primero que van a hacer es derribar esos altares para que esos altares sean destruidos y no se adoren más a esos dioses. Pero les dice Dios, pero van a hallar un lugar, no así ustedes van a encontrar un lugar que Dios les iba a decir para
poner allí, ellos iban a levantar un altar allí al Señor. Y en ese lugar donde Dios iba a levantar ese altar, ellos tenían que llevar sus holocaustos, sus sacrificios, las ofrendas, los diezmos, las ofrendas voluntarias, las primicias. Mire, una vez que ellos hubiesen derribado esos altares, ellos tenían que levantar un altar al Señor. Y cuando hablamos de los altares, yo siempre hago hincapié que en nuestra vida nosotros tenemos 3 altares que cuidar. El altar personal, que es mi relación con Dios todos los días. Y en ese altar, acuérdese que en un altar había piedras, había leña, había fuego, pero se sacrificaba un animal en holocausto. Y ahora, cuando nosotros levantamos nuestro altar, el sacrificio somos nosotros mismos. Ahora nosotros somos la ofrenda. Ahora nosotros presentamos, por eso dice Pablo, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, puro, agradable a Dios. En mi altar personal, nosotros estamos muriendo a nosotros mismos y pidiéndole al Señor todos los días, en este altar que es muy íntimo entre Dios y yo. Luego mi altar familiar, donde yo me reúno con mi familia, y este es, creo, el principal que ahorita tenemos que estar haciendo, nuestro altar familiar, porque el otro era el altar congregacional. Si bien es cierto, ahorita no podemos ir al templo, no podemos congregarnos como iglesia, que ese es el tercer altar, pero lo podemos hacer en nuestra casa. Entonces Dios quería que ellos, al salir de Egipto y llegar a la tierra prometida, levantaran un lugar. Él les iba a dar un lugar especial donde iban a ofrecer sacrificios, holocaustos, donde iban a llevar sus ofrendas. Ellos tenían varias ofrendas elevadas, ofrendas voluntarias. Tenían que llevar los diezmos, que era el 10% del grano, del aceite. Todo eso ellos lo tenían que llevar a ese lugar y lo tenían que hacer con alegría. Y esto es lo que el Señor está diciéndoles. Y comerán allí, dice, delante de Jehová vuestro Dios, y se alegrarán ustedes y sus familias en toda la obra de sus manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiera bendecido. Amén. Mire, es nuestro deber como creyentes, ¿no?, a todos nosotros, llevar nuestro diezmo y nuestra ofrenda al lugar en donde nosotros somos alimentados, al lugar al que nosotros pertenecemos. Y si no tenemos una congregación, bueno, donde Dios nos indique, tendríamos que llevarlo. Ahorita no lo podemos llevar, aunque en algunas iglesias todavía podemos salir y llevar el diezmo y la ofrenda, pero lo podemos depositar. El punto es que nosotros tenemos que cumplir en la medida que podamos. Se entiende también que la economía, ¿verdad?, ahorita no está muy buena, pero finalmente Dios lo que hace es premiar nuestra fidelidad en obediencia a su palabra. Así que es bien importante que aún ahora más en este tiempo de apretura, que nosotros seamos fieles en la casa en donde Dios nos ha puesto, donde Dios nos ha sembrado. Y es bien importante, porque dice que comerán allí con la familia acerca de todo lo que Dios les hubiera bendecido. No harás, dice, como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora. ¿Y qué cree que hacían? Cada uno hace lo que bien le parece, dice Moisés. No, en este caso no iba a ser así. Usted no puede hacer lo que usted quiera con los mandamientos de Dios. Dios es específico cuando nos habla acerca de su palabra. ¿Qué tenemos que hacer con cada uno de los mandamientos? Y lo único que nos resta es obedecer. Porque hasta ahora, dice, no han entrado al reposo
y a la heredad que les da Jehová vuestro Dios. Ellos todavía no habían entrado al reposo, y no está hablando del séptimo día ni el día de reposo, estaba hablando del reposo que Dios les iba a dar una vez que estuvieran en la tierra prometida y que hubieran el Señor sacado a los enemigos. No hay nada más agradable que nosotros podamos tener en la vida, que es el reposo, la paz de Dios, que usted y yo comamos contentos lo que Dios nos ha dado, con alegría, con paz y descansando, no solamente de la manera en que lo estamos haciendo. Necesitamos tener descanso en nuestra alma, en nuestro espíritu, que esto va a pasar, nada es para siempre, algún día va a acabar y se va a hacer la voluntad de Dios. Dios tiene un plan ya detallado para la humanidad, para la iglesia, y se va a cumplir la palabra de Dios, sea en una semana, en un mes, en 2 meses, en 3 meses. Lo único que nosotros tenemos que aprender es a descansar en el Señor. Acuérdese lo que dice el Salmo 23, en pastos verdes Él nos apacienta, en aguas de reposo Él nos va a pastorear, junto a agua, en lugares delicados Él nos hace descansar. Dios va a darnos descanso aún en medio de cualquier situación. Por eso es importante que nosotros entendamos la Escritura. Ellos iban a entrar al reposo, porque después, cuando ellos toman la tierra prometida, llega un momento en el que ellos ya no tienen que pelear, y entonces ellos viven holgadamente y comienzan a disfrutar de las bendiciones de Dios. Dios les dice entonces: mas van a pasar el Jordán y van a habitar la tierra que yo les voy a dar, y les daré reposo de todos sus enemigos y estarán seguros. No hay nada mejor que sentirnos seguros en el Señor. Usted en su casa es el lugar más seguro donde podemos estar, pero si el Señor no está ahí, aún en la casa podemos estar inseguros, intranquilos, porque la palabra de Dios se cumple. La Biblia dice en Proverbios que si Jehová no edifica la casa, en vano son los que trabajan. Y si Jehová no guarda la casa, en vano son los que velan. Entonces, tiene que estar Dios en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestra familia, en todas las cosas que hagamos. Y Dios va a darnos reposo, Él va a darnos descanso. Y le dice: y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere, mire, fue Dios el que escogió el lugar, para poner en él su nombre, allí llevarás todas las cosas que yo les mando. Y vuelve otra vez a repetirles: vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubieras prometido a Jehová. Y te alegrarás delante de Jehová vuestro Dios, tú, tus hijos, tus hijas, tus siervos, toda tu casa, y el levita que habite en vuestra población, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Usted y yo tenemos que recordar que la tribu de Leví, cuando ellos iban a entrar a la tierra prometida, ellos no les iban a repartir como a las demás tribus. A ellos les dieron un lugar solamente para que ellos vivieran, porque eran los sacerdotes los que se iban a dedicar al trabajo del templo, y todas las 11 tribus tenían que dar, por eso era que tenían que llevar las ofrendas y los diezmos a ese lugar, porque ellos tenían que dar para el sostenimiento de la tribu de Leví, porque la tribu de Leví no tuvo heredad, la heredad de ellos era Dios. Y en esta tribu, simbólicamente, se está refiriendo a todos los pastores, a todos los que sirven en los ministerios a tiempo completo, y entonces en este caso es la iglesia local la que tiene que proveer para el sostenimiento del sacerdocio, del levita, del pastor, y es ahí cuando nosotros entendemos por qué, porque muchos de nosotros tuvimos que dejar nuestros trabajos,
bueno, los que teníamos una profesión y un trabajo, gracias a Dios, pero cuando Dios nos llamó, lo dejamos todo, dejamos nuestra heredad, esa era nuestra heredad, pero la dejamos porque ahora nuestra heredad es el Señor y dependemos del Señor, y Dios ha sido bueno y lo seguirá siendo, porque tenemos la promesa que está en la palabra y de la cual nos agarramos todos. No hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Amén. Así que es bien importante que nosotros entendamos estos versículos, porque lo único que Dios quiere cuando nosotros los obedecemos es que Él va a derramar bendición sobre nosotros. Y como dice Malaquías cuando habla acerca de los diezmos, y no quiero hacer mucho énfasis por el dinero, porque no quiero que se malinterprete cuando usted escuche esta grabación, pero es importante porque hay principios establecidos en el reino de Dios, en la palabra. La palabra dice que más bienaventurado es dar que recibir. El Señor explica en la Biblia que nosotros tenemos que dar los diezmos al Señor, y en Malaquías lo explica claramente. Por eso, cuando ellos dejan de hacerlo, mire lo que sucede. Dios levanta un profeta, y para estas alturas habían pasado miles de años y ellos se habían olvidado del mandamiento de Dios. Y Malaquías capítulo 3, verso 6, habla el pago de los diezmos. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob no han sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ellos dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? O sea, ellos creían que estaban bien. ¿Robará el hombre a Dios?, le contesta Jehová. Pues ustedes me han robado. Y dijeron, ¿en qué te hemos robado? Y Dios les contesta, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición. Mire, este es el único versículo, y no lo digo yo, lo dice la Biblia, en donde Dios maldice doblemente al pueblo de Israel, porque ustedes, la nación toda, me ha robado. Traigan todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones les dirán bienaventurados, porque serán tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y mire, aquí el punto cuando estamos analizando la escritura, es que Dios les dice, traigan los diezmos al alfolí y que haya alimento en mi casa, no para que comiera Dios, sino que ellos se habían olvidado de esa tribu, se habían olvidado de sus hermanos, se habían olvidado de los sacerdotes que se dedicaban solamente al templo, al cuidado del templo. Para ellos, para los judíos, el templo era lo máximo, y ellos lo entendían, porque ahí en el templo se manifestaba la presencia del Señor. Y entonces Dios les dice, ustedes se olvidaron de los levitas. Por eso les dice, traigan los diezmos al alfolí, que hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Y este es el único versículo en toda la Biblia donde Dios permite que tú y yo lo probemos. Pruébame, dice Dios. Y realmente nosotros no podemos probar a Dios, pero Dios dice, pruébame ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y vas a ver si no voy a abrir las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ese es el principio, que cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando damos a Dios lo que es de Dios, le preguntaron a Jesús, Señor, ¿es lícito pagar al César impuesto? Y él dijo, denme una moneda. Y era una moneda del César, y vio la inscripción del César. ¿De quién es esta cara? Dijo, del César. Den a César lo que es del César, y denle a Dios lo que es de Dios.
Él estaba diciendo, paguen el impuesto que les toca pagar, pero tienen que dar los diezmos y las ofrendas que le corresponden a Dios. Entonces, es bien importante. Muchos creyentes, porque hay mucha información incorrecta en las redes sociales, en YouTube, en muchos lados, en donde dicen que la época del diezmo acabó. Pero eso no es verdad. Que eso era en la ley. No. El diezmo fue antes de la ley, en la ley y aún en la gracia. Porque Jesús dijo que Él no venía a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pero finalmente yo le voy a decir algo. Es una actitud del corazón de obediencia. Si usted no quiere dar su diezmo, su ofrenda, no se preocupe. Yo siempre he dicho, ese es un asunto entre usted y Dios. Usted decidirá si obedece o no obedece. A los que obedecen, Dios los va a bendecir. Esto dice la palabra. Así que en Deuteronomio, cuando regresamos a Deuteronomio, mire desde dónde Dios le viene diciendo a la nación de Israel: cuando ustedes se encuentren en ese lugar que yo les voy a dar y les voy a decir, y después ellos levantan el tabernáculo, y ahí es donde adoraban a Dios, y ellos tenían que llevar los diezmos, las ofrendas, los holocaustos, el sacrificio. Eran varias cosas, no eran solo una o dos cosas, eran varias ofrendas y eran varias, llevaban hasta las primicias, y las primicias era la primer cosecha, la primer vaca, el primer becerro, y ellos lo llevaban al templo. Era impresionante cómo ellos podían prosperar, número uno, porque obedecían a Dios, y número dos, porque Dios había prometido que si ellos obedecían, Él los iba a bendecir. Entonces, es bien práctico y es bien sencillo. Yo le animo a que usted medite versículo por versículo acerca de la palabra de Dios. La misma Biblia nos va dando referencias y nos manda hacia otros textos cuando estamos leyendo la palabra. Pero hoy yo quiero que usted tenga esto en su corazón. Número uno, que cuando Dios, que ya nos dio el reposo, ahora estamos en el reposo del Señor, derribemos todos los altares. Acuérdese que nos viene hablando también de Deuteronomio de no tener ídolos, porque cuando hay un ídolo en nuestro corazón, el asunto se echó a perder. Ya Dios pasa a segundo plano, y entonces ya Dios no es tan importante, ni las cosas de Dios son secundarias, ya no tienen el primer lugar. Pero cuando usted identifique ese ídolo y lo derriba, entonces usted va a encontrar y va a poner a Dios en el trono de su corazón, y le va a interesar las cosas de Dios. Yo quiero que esta mañana usted reflexione, medite, escudriñe la Escritura. Si algo Jesús nos dijo es que escudriñemos las Escrituras, y que entonces vamos a encontrar la verdad y vamos a encontrar a Jesucristo en cada Escritura. Así que ánimo, yo le animo a que siga adelante ahí donde está, en su casa. Ahora creo que nos sobra tiempo, organice el tiempo. Como ahora nos sobra mucho tiempo, a veces no sabemos qué hacer, ¿verdad? Y ya nos dormimos tarde, nos levantamos tarde, no hayamos qué hacer. Pero yo creo que si lo organizamos y lo dosificamos, ¿verdad? A tal hora hago esto, a tal hora hago otra cosa, vamos a poder tener tiempo para meditar en la palabra de Dios, para orar. Pase tiempo en la presencia de Dios. Es vital, hoy más que nunca. La iglesia necesita estar con el Señor. Cantar de los Cantares dice que la novia entró en la recámara, y yo creo que el Señor ha metido a la novia en la recámara para ataviarla, para prepararla. Cristo viene pronto, y viene pronto por esa novia para llevarla a las bodas, pero una novia obediente, una novia que agrada al Señor. Así que yo le animo
Y vamos a orar, sigamos orando, sigamos obedeciendo las indicaciones que nos dan. Yo sé que aún hay muchas personas que no creen en este virus, otros no están obedeciendo las indicaciones, pero yo creo que como cristianos estamos dando un mal testimonio. Vaya a la Escritura. La Escritura dice que las autoridades, todas, y yo no espero que usted no sea tan cabezón para no entender que toda autoridad fue puesta por Dios. Y aquí usted tiene que obedecer, porque solamente podría no obedecer a una autoridad cuando se contraponga a la Biblia. Ok, pero aún lo que está pasando ahorita y lo que se nos están diciendo no tiene nada que ver con la Biblia. Perdóneme lo que le voy a decir, pero si usted anda en la calle haciendo cosas no esenciales, si usted anda haciendo vida social, usted está actuando como un necio, como una persona desobediente. Y lamento decirle que usted va a sufrir las consecuencias. No se lo deseo, pero la palabra de Dios es clara. Así que yo le animo a que rectifique, por favor. Y a los hermanos de la iglesia yo les pido encarecidamente, por favor, quédese en su casa, obedezca. Si tiene que salir a trabajar, vaya a trabajar y regrese. Deje de andar haciendo vida social, por favor. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias porque tenemos que obedecer. En la obediencia se desata tu poder. Tú has dicho que si obedecemos tus mandamientos, tú, Señor, vas a derramar tus bendiciones. Tú vas a derrotar a nuestros enemigos. Derrota, Señor, a los enemigos que se han levantado contra la humanidad, contra la iglesia, el evangelio. Señor, que aprovechemos este tiempo. Muchos decíamos que no teníamos tiempo, Señor, para buscarte, para leer la Biblia, para ir a la iglesia. Bueno, ahora no tenemos excusa. Ahora tenemos tiempo de sobra para buscarte, Señor, para estar en nuestras casas buscando tu rostro. Señor, bendice a aquellos que están obedeciendo al pie de la letra, Señor, las indicaciones que nos dan. Y básicamente, Señor, lo que tú nos dices en tu palabra. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que bendiga, Señor, a todos los que están todavía, Señor, aún en contra de su voluntad y yendo a trabajar, exponiéndose, los médicos, las enfermeras, los de intendencia, los choferes, todo, Señor, un sistema de personas que todavía, Señor, laboran para que nosotros podamos tener comida, tener luz, agua, todo lo esencial. Padre, yo te pido que tú bendigas a todos en el mundo entero, a los países, Señor, a España, a Estados Unidos, Señor, aquellos países donde ha habido más afectación por esta pandemia. Señor, por favor, que tu mano poderosa, que tus ángeles, Señor, vengan y peleen por nosotros. Sabemos, Señor, que tú llevaste toda enfermedad en la cruz del Calvario y que por tus llagas hemos sido curados. Creemos esa palabra. Y, Señor, te damos gracias porque en ti somos más que vencedores. Amén. Amén. Dios les bendiga.